Buenos días, estimado docente. Mi nombre es Chester Esmeralda Flores Lacayo. Soy estudiante de la carrera de Derecho, turno regular, primer año. Introducción. En este audio video pretendo enfocarme en la unidad sexta Constitución Política Nicaragüense y sus reformas con el fin de explicar a profundidad las reformas destacadas en los últimos años. ¿Qué es una reforma? Es una racionalización de procedimientos legales con el propósito de mejorar y actualizar el marco normativo que rige al Estado en cuanto a sus leyes constitucionales y secundarias. Unidad sexta, Constitución Política Nicaragüense y sus reformas. Reforma a la Constitución Política del año 2007, reforma a la Constitución Política del año 2014 y por último tenemos la reforma a la Constitución Política del año 2019. Reforma a la Constitución Política del 2007. Contexto político en que se da dicha reforma. En el contexto que se da dicha reforma es durante el regreso del FSLN al poder, el cual abrió una nueva coyuntura que tocó a la nueva administración de Daniel Ortega corresponder a la confianza de sus electores y de todos los nicaragüenses, aprovechando esta nueva oportunidad para mejorar y profundizar la democracia y sus instituciones en este periodo, mientras contribuye sustantivamente a la impostergable resolución de los problemas de equidad, pobreza y desigualdad que agobiaban al pueblo nicaragüense en ese entonces. En ese periodo, el presidente de la Asamblea Nacional era el ingeniero René Núñez Tellez y el secretario de la Asamblea Nacional, el doctor Carlos Wilfredo Navarro, y el cargo de presidencia lo ocupaba el presidente Daniel Ortega Saavedra. Reforma a la Constitución Política del año 2007. Ley de reforma a la Ley número 558, Ley de Marco para la Estabilidad y la Gobernabilidad del País, Ley número 610. En esta ley se mandó a reformar los artículos 1 y 2 de esta misma. El artículo 1 establecía que la Ley 511, Ley de Superintendencia de los Servicios Públicos, la Ley 51, Ley creadora del Instituto de Propiedad Reformada Urbana y Rural, la Ley de Seguridad Social y así como las demás leyes y actos legislativos que se derivan de las mismas, se suspendían en su aplicación hasta el 20 de enero del 2008. El artículo 2 mencionaba que continuaría con menor ejercicio de sus cargos las autoridades nombradas por la Asamblea en el INE. Además, que agrega otro punto en el cual dice que esta ley nace de un acuerdo político bajo consenso que tiene como uno de sus objetivos permitir la ampliación de sus reformas constitucionales. Reforma a la Constitución Política del año 2014. Contexto político en que se da dicha reforma. Tras haber ganado las elecciones del año 2011, Daniel Ortega dio pasos que constituyeron la antesala de las elecciones presidenciales del año 2016, particularmente entre octubre del 2013 y febrero del 2014. Diversas formas legales reconfiguraron el sistema político, entre ellos destaca la reforma constitucional del año 2014. La reforma primero dejó a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas bajo el mandato directo del presidente de la República. Segundo, facilitó imponer restricciones a la oposición y reforzar la mayoría del partido FSLN en la Asamblea Nacional. Y tercero, legitimó la reelección presidencial indefinida en Nicaragua. Este patrón se ha visto fortalecido
debido a la falta de ejercicio de un efectivo control judicial. Además, el Consejo Supremo Electoral fue cooptado por el Partido Sandinista. Ya en los procesos electorales 2016 se excluyó al partido opositor PLI, con lo cual quedó asegurada la segunda reelección del presidente Ortega. El presidente de la Asamblea Nacional en ese entonces era el ingeniero René Núñez Telles y la secretaria Alba Palacios. Reforma a la Constitución Política del 2014. Ley número 854. Ley de reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. En esta ley se reformó el artículo 2, 5, 6, 7, 10, 26, 34, 45, 50, 60, 70, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 130, 131, 138, 146, 147, 150, 152, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 173, 178, 180, 184, 190 y 196, los cuales tratan sobre los principios fundamentales, sobre el Estado, los derechos individuales, políticos, sociales, derecho de la familia, defensa y seguridad nacional, economía nacional, reforma agraria y finanzas públicas, las organizaciones del Estado, poder ejecutivo, judicial, electoral, comunidades de la costa caribe, supremacía de la Constitución y la reforma constitucional. Esto con el fin de señalar los puntos más positivos desde la perspectiva del perfeccionamiento del Estado social y democrático de derecho, los cuales no derivan de los principales móviles políticos que la impulsaron. En este sentido, cabe destacar la ampliación de derechos y garantías en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, y el mandato de observar la paridad de género en las listas electorales. Reforma a la Constitución Política del año 2019. Contexto político en que se da dicha reforma. Esta reforma se da luego de un duro impacto para la sociedad nicaragüense, en la cual se destaca los disturbios y golpes a la economía nicaragüense debido a la inconformidad por la sociedad nicaragüense en las decisiones de instituciones del Estado, y la reforma se da con el fin de asegurar los ingresos tributarios para el fortalecimiento de la economía. El presidente de la Asamblea en ese entonces era el doctor Gustavo Porras y la secretaria, la licenciada L'Oreal. Reforma a la Constitución Política del año 2019. Ley de reforma y adiciones a la Ley número 822, Ley de Concertación Tributaria, Ley 987, aprobada el 27 de febrero del año 2019. Publicada en la Gaceta, Diario Oficial, número 41 del 28 de febrero del año 2019, mencionaba que era necesario asegurar los ingresos tributarios para la continuidad del fortalecimiento de la estabilidad fiscal y macroeconómica para avanzar hacia el crecimiento económico, la generación de empleo y el mantenimiento de los programas sociales para la reducción de la pobreza, los cuales resulta impostergable realizar los ajustes al sistema tributario para garantizar la continuidad del proceso de modernización y transformación de la economía. En conclusión, podemos decir que estas reformas han sido de gran importancia para nuestra Constitución política, ya que se ha actualizado y renovado, preservando siempre el bienestar nicaragüense a través de estas reformas, donde algunas han mejorado los derechos y deberes y garantías que tenemos en nuestra ley fundamental. Gracias.